Me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a Gustavo Ampuñani, que es el director de Greenpeace México. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muy bien. Yo sé que Greenpeace tiene una fuerte presencia en el COP26 y en todos estos eventos que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Cuál es la posición de Greenpeace frente a COP26, donde yo personalmente soy muy escéptico de lo que vaya a ocurrir, porque no he visto mucha voluntad política de los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, porque entre economía y ecología, pues obviamente se está privilegiando la economía? Pero ¿cuál es la posición de Greenpeace y qué crees que es lo que pase durante las próximas 2 semanas allá en Glasgow? Mira, nosotros como organización somos muy cautos con respecto al desenlace de esta reunión que apenas está empezando, pero esa cautela no quita que redoblemos la presión pública hacia los diferentes gobiernos para que incrementen su ambición y reduzcan emisiones de la manera que se requiere para poder estabilizar el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de los 1.5 grados centígrados para fines de este ciclo. Para Bueno, nosotros, pero nos quedan la reducción del 50% tiene que ser para el año 2030 y de acuerdo a por, muchos analistas ya no nos queda mucho tiempo y se ve difícil lograrlo de acuerdo a los propios objetivos que cada país se ha fijado de acuerdo en el Acuerdo de París. Sí, totalmente. Por eso los llamados casi desesperados del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar la COP26. O sea, queda muy poco tiempo. Si queremos estabilizar el aumento de la temperatura global en esos límites, pues lo que hay que hacer es reducciones de gases de efecto invernadero de manera inmediata y drástica, principalmente de aquellos países que tienen una mayor responsabilidad en esto. Llámese gobierno de Estados Unidos, China, India, Unión Europea, etcétera. A ver, pero ahí está el problema, ¿no? Yo vi el discurso de Joe Biden, muy agradable, vi el discurso de Macron, pero los países, a ver, la Unión Europea, bueno, Europa, incluyendo la Unión Europea, los que no están en la Unión Europea, contribuyen al 15% de la emisión de gases. Estados Unidos otro 15%. China, un veintitantos. Digo, son los Sí, principales emisores en tonelaje de gases de totalmente. efecto invernadero y le han bajado un poquito, pero emiten tanto que deberían bajarle muchísimo y no se ve que le estén bajando como deberían bajarle. Por eso es necesaria, digamos, toda esta presión pública hacia estos gobiernos para que realmente pasen de las palabras a los hechos, porque de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿no? Claro. Entonces, sí escuchamos bonitas palabras, pero ya pasó la época de las palabras. Ahora lo que se requiere ver son acciones. Entonces, para Greenpeace, lo que sería un éxito de esta COP26 es si en Glasgow se le pone fin a la era de los combustibles fósiles, entendiendo por esto que estos países que tú mencionas tienen que hacer la mayor parte del esfuerzo en estos próximos años para reducir drásticamente sus emisiones. Y lo otro que es importante para nosotros es que se operacionalice el flujo de al menos 100.000 millones de dólares de los países más ricos hacia los países que están sufriendo los peores impactos derivados del cambio climático. Que, a ver, es donde ya entramos al mundo de la política. Tú en Francia ves jóvenes marchando y exigiendo que se reduzca la contaminación ambiental, etcétera. Por el otro lado, en la otra calle, en una calle de París, pueden estar marchando a favor de la ecología, pero en otra calle están marchando una bola de desempleados y de obreros y de trabajadores pidiendo que se abran más fuentes de trabajo, aunque quemen petróleo. ¿A quién Pues ahí, atienden? ¿A pues quién ahí, atienden? pues ahí es donde se requiere, yo creo, la gran capacidad y el liderazgo de los estados o los líderes estatales para poder terciar en esta discusión. Por Pero no ejemplo, se está Greenpeace viendo, Gustavo. no se está viendo, pero hacia ahí hay que caminar. Por ejemplo, nuestros colegas de Greenpeace Inglaterra están trabajando con el sector operario, obrero, trabajador de la industria fósil, demandándole al gobierno inglés que tiene que crear el espacio para ver cómo esa transición de las energías fósiles, del carbón,
a las renovables tiene que ir acompañada de una transición de que esos trabajadores que hoy por hoy están trabajando en las minas de carbón y en las plantas térmicas que queman carbón para generar electricidad, pasen a trabajar en los campos de energía eólica que están en el mar en Inglaterra. A ver, del 16 al 19 tengo estos datos. El Reino Unido redujo 9% sus emisiones de dióxido de carbono. Estados Unidos la redujo en 2%. Y qué bueno. Pero es tanto lo que producen, es tanto lo que contaminan, que se quedan cortos en lo que son sus reducciones, ¿no? La Unión Europea que genera el 7% de las contaminaciones, apenas pudo reducir, no redujo, aumentó en 1% sus emisiones del 2016 al 2019. ¿Por qué no menciono 2020? Porque la pandemia hizo que hubiera un bajón que es sumamente temporal. No es por decisión política ni ecológica, es porque la economía se cayó. Exacto, hubo como una parálisis, hubo, digamos, un freno temporal, pero por eso nuevamente, y es donde los países en vías de desarrollo le reclaman a las naciones más ricas que sus esfuerzos tienen que ser mayores aún. Y ahí es donde estamos entrampados desde hace muchísimos años, Eduardo, en estas discusiones sobre cambio climático. ¿Qué le dice uno a China? ¿Qué le dice uno a China que en 3 años aumentó 5% sus emisiones y dice al mundo, háganle como quieran? Claro, entonces, ¿qué dicen en estas discusiones? China le va a decir, bueno, hasta que Estados Unidos no haga más, yo no voy a hacer más. Y así hemos venido llevándola desde hace muchísimos años. Lo que hay que destacar acá es que finalmente los países acordaron, digamos, principios generales muy importantes que son los de París. Y ahora, en Glasgow, nos tienen que decir cómo van a hacer para que lo de París, el Acuerdo de París, lo de estabilizar el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados, se va a hacer realidad. Y ahí es donde están puestas las esperanzas. De acuerdo a un análisis, si todos cumplieran con sus nuevas proyecciones que están dando a conocer en la COP26, el planeta se va a calentar 2 grados para fin de siglo. 2.7. Por eso nosotros decimos que no es casi 3. Por eso decimos que no es suficiente. Por eso nosotros decimos que no es suficiente, porque si tú ves el monitoreo que está haciendo el Climate Action Tracker, ¿sí? Con las promesas actuales, lo único que se puede garantizar es que para fines del presente siglo la temperatura promedio aumente 3 grados, y esto es inaceptable. Ahora, yo también he estado sacando los datos del Climate Tracker que elaboran 2 organizaciones alemanas, y lo que tú dices, se mantienen las actuales políticas, lo que tengo es de 2.7 a 3.1% de aumento. 2.4 si mantienen sus compromisos anunciados ahorita. Yo soy muy escéptico y no confío en los políticos ni en las grandes empresas petroleras, que creo que van a poner siempre el interés político o el interés económico por delante de cualquier otra cosa. Y la presión, estamos viendo que la presión popular, en esta época de populismos y de tendencia hacia el autoritarismo, no sé qué tanto vayan a funcionar, Gustavo. Digo, compartimos contigo ese escepticismo, y por supuesto que no somos ingenuos tampoco en creer todo lo que nos prometan gobiernos o empresas. Por eso tiene que haber una fiscalización. No soy escéptico, soy un optimista bien informado. Sí, en esos términos también, ¿no? Pero yo creo que acá lo importante es que tiene que haber fiscalización ciudadana también, tanto de las acciones y los compromisos, tanto de gobiernos como de empresas. Si no, esto no va a funcionar. Y por otro lado, creo que si bien hay una alta dosis de incertidumbre y que es muy poco tiempo para hacer reducciones tan agresivas, creo que tampoco hay que perder la esperanza realista, en el sentido de decir que sabemos cuáles son las soluciones. Estamos viendo cómo en diferentes países, comunidades, ciudadanos de a pie están tomando acciones. Y ahora lo que queremos ver es una mayor agresividad en la reducción de emisiones, principalmente aquellos sectores industriales que más contaminan. Muy bien.
y de los gobiernos. Pues hay que esperar y presionar, como tú dices, esperar lo mejor. Tal vez esperar lo peor para que suceda lo mejor. Gustavo Puñani, mil gracias. A ti, Eduardo, buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.